Buenos días, mi nombre es Stephanie Gamboa, yo soy interna de la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy les voy a hablar del tema de leishmaniasis. Dentro del cronograma vamos a ver un pequeño objetivo, una introducción, una definición, lo que es la epidemiología a nivel mundial y nacional. La etiología, el ciclo de vida del parásito y su vector, los tipos de leishmaniasis y el cuadro clínico y el diagnóstico diferencial, así como lo que es el tratamiento. Dentro del objetivo tenemos que es analizar las características clínicas, diagnósticas y terapéuticas de la leishmaniasis en la población pediátrica con el fin de mejorar lo que es la identificación temprana y el manejo adecuado de la enfermedad en niños. Esa es una enfermedad que por lo general, si no le prestamos atención a lo que es el cuadro clínico inicial y a los síntomas a nivel, cutáneo principalmente, podemos obviar el diagnóstico y le damos un enfoque diferente, alterando muchísimo más lo que es el cuadro como tal. Como una pequeña introducción, la leishmaniasis es una enfermedad que es causada por un protozoario del género Leishmania. Él es endémico principalmente de lo que son zonas tropicales y subtropicales. Por lo general, las variantes del parásito los vamos a encontrar según sea la zona en la que estemos. Entonces, dependiendo de ellas, por lo general se encuentra en países o en zonas como África y en Asia, que son muy comunes, o ya en la parte de aquí de América, en lo que es Centroamérica y América del Sur. Y cada una de ellas va a presentar un tipo o un subgénero diferente, ¿verdad? Que es el que va a ocasionar alguno de los cuadros clínicos de lo que es la enfermedad. Con respecto a lo que es la población pediátrica, va a constituir uno de los grupos vulnerables debido a que tienen un sistema inmune que está en desarrollo, y por lo general a veces el cuadro clínico no es tan sugestivo al inicio como puede ser con un adulto. Y existen varias presentaciones clínicas, donde lo que es la forma visceral es la más grave, que esta es un poco rara aquí en Costa Rica, pero sí se han presentado casos a nivel pediátrico. Y tenemos otras dos, que serían la mucocutánea y la cutánea. La cutánea es la más común en Costa Rica. La detección del cuadro es fundamental, ya que muchos de estos casos pueden ser mal diagnosticados, como ya lo había mencionado, y en Costa Rica es conocida como papalomoyo dentro de lo que son los campesinos. Como definición, es una enfermedad infecciosa que es causada por un protozoario del género Leishmani que pertenece a la familia Trypanosomatidae y estos parásitos son transmitidos al ser humano o a otros mamíferos por la picadura de las hembras que están infectadas. Con respecto a la epidemiología, a nivel mundial tenemos que la enfermedad se encuentra entre las primeras 10 enfermedades infecciosas que son desatendidas con más de 12 millones de infectados. En 99 países es de tipo endémica y siendo la más común la cutánea. En lo que fue el periodo del 2021 al 2023, la OPS, ¿verdad?, recibió reportes de un total de 1.178.436 casos del tipo cutáneo y el de tipo mucoso, con un promedio anual de 51.236 casos nuevos. En América es muy común encontrarla en lo que es Brasil, Colombia, en Nicaragua y Perú, pero en Costa Rica no estamos exentos de la enfermedad. Y a nivel nacional vamos a encontrar que el último reporte que se logró hacer fue en el 2021 y se encontraron 563 casos de leishmaniasis cutánea, que viene siendo una incidencia de 10,9 por cada 100 habitantes. Por lo general, es más prevalente en el sexo masculino en un 59,5%. Esto es un reporte que incluye perdón, tanto adultos como niños. Disculpen. Pero más que todo en el sexo masculino es por el tipo de trabajo que ellos presentan, como por ejemplo, los adultos que se encuentran en el campo, que están cerca de animales, ¿verdad? O que se encuentran en zonas muy boscosas, por eso es que ellos tienen la prevalencia más alta. Y se ha visto que de ese 59,5%, un 20% corresponde a menores de 10 años. Entonces, estamos viendo la población pediátrica a nivel nacional, la incidencia es muy alta. Ese es un cuadro que realizó el Ministerio de Salud, igual a nivel de,
desde el 2011 hasta el 2016, donde hacen una comparación de casos y tasas de incidencia desde lo que fueron desde el 2011 al 2016. Entonces, si vemos, se encuentran lo que son los grupos de edad, siendo la edad de 0 a 14 años en el 2015-2016 con una incidencia del 44,42%. Entonces, si vemos, es una incidencia bastante alta y vemos que los casos son 987. Han ido disminuyendo conforme han pasado los años. Sin embargo, ¿verdad? No podemos obviarla, no podemos perder lo que es la objetividad. En el caso de reportar los casos, que eso es de reporte obligatorio según el Ministerio de Salud, según la boleta BE01. Y además, ¿verdad? También tenerlo en consideración cuando se nos presenta un cuadro clínico y según el lugar en el que estemos, el personal de salud o los médicos están ejerciendo, hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que según la localidad también se pueden presentar una mayor cantidad de casos. Por lo general, aquí en Costa Rica, lo que es la zona del Limón o el Caribe, se presentan muchísimos casos, pero también tengo unas fotos que más adelante se las voy a mostrar, que es una paciente, bueno, unos pacientes que son de la zona, pero de Turrialba, donde también el clima es un clima húmedo que le ayuda al vector y al parásito de poder propiciar lo que es la enfermedad. Dentro de lo que es la etiología, vamos a tener que el agente causal es el protozoario de la familia Leishmania y que lo que es solamente aquí en América se han confirmado 15 especies de Leishmania. Entonces, la gráfica que está al lado derecho, lo que va a mostrar, lo que me interesa mostrarles son los tipos que se encuentran aquí en Costa Rica, porque como dije, dependiendo de la región, así va a ser el subgénero o el tipo del parásito que predomina en esa zona. Entonces tenemos el género Leishmania que va a tener dos subgéneros, uno que se llama Viania y otro que es Leishmania. Con respecto al subgénero Leishmania, vamos a tener un subtipo que es el Infantum o el que se conocía antes como Chagassi, que ese es el que va a producir la leishmaniasis de tipo visceral. Y con el que es el subgénero Viania, vamos a ver que se encuentra el subtipo panamensis, que va a producir lo que es la leishmania cutánea aquí en Costa Rica. Y también podemos encontrar el brasilensis y el guyanensis, que son los que van a producir el tipo mucocutáneo. Con respecto al vector, el vector son unos mosquitos fleótonos del género Lutzomia, que son conocidos, como ya había lo mencionado, por los campesinos como papalomoyo, ¿verdad? Y papalomoyo viene del natural papalot, que significa mariposa, y moyol, que significa mosquito, como lo podemos ver en la imagen. Entonces, habían hecho un estudio y habían encontrado que hay tres subgéneros de este tipo de vector que van a producir la leishmaniasis, bueno, que van a transportar o que van a servir como un mecanismo de movimiento, ¿verdad? Para distribuir la enfermedad, que pues, corresponde a Lutzomia epiletor, que ese es el principal vector para la leishmania panamensis, que es la que produce el tipo cutáneo aquí en Costa Rica. Luego tenemos la Leishmania trapidoide, que igual es un vector que transmite la Leishmania panamensis, pero en menor frecuencia comparado con el anterior. Y el Longipalpis, que es el que ayuda a movilizar lo que es la Leishmania, pero la Infantum o la Chagas, que era como se le conocía. Este, Características de este vector. Dentro de los hábitos, ellos son nocturnos, la mayoría de la actividad de ellos comienza en horas de la tarde y durante toda la noche. Son hematófagos solamente lo que son las hembras. ¿Por qué? Porque necesitan de la sangre para poder desarrollar, como debe ser, lo que son los huevecillos. El contagio se va a dar a través de la picadura de la hembra y ellos prefieren climas cálidos y húmedos, porque ellos suelen habitar lo que son como áreas boscosas y rurales, donde el clima húmedo les va a facilitar, ¿verdad? Lo que es la colocación de los huevecillos y la proliferación de ellos. Dentro del ciclo de vida, desde lo que es el huevo hasta el adulto, ellos pueden durar desde 40 hasta 50 días y las hembras por lo general van a depositar los huevos en lugares oscuros y húmedos, como por ejemplo entre las rocas o si hay zonas donde se acumula mucho, o se hacen charcos de agua, por ejemplo, entonces alrededor de esos charcos, entonces ellas pueden colocar los huevecillos. Y aquí en Costa Rica, como lo había mencionado antes, en Limón, principalmente en lo que es el cantón de Talamanca, es donde se presenta una alta incidencia, pero no es la única zona, más que todo porque ahorita
por todo el tema de cambio climático, ¿verdad? De construcciones y todo lo demás, entonces este vector ha tenido la facilidad de moverse hacia otras zonas. Dentro de lo que es el ciclo de vida de Leishmania, tenemos que a modo de transmisión es a través de la picadura de la hembra que está infectada por el promastigoto en zonas expuestas. No todas las hembras van a tener el parásito y a la hora de picar no todas van a producir la enfermedad. El periodo de incubación va a depender del tipo de leishmania que nosotros vamos a tener. Entonces, si es de tipo cutánea, la incubación va a ser de 3 semanas hasta 6 meses. Los pacientes pueden estar asintomáticos al inicio de la enfermedad y luego presentar los síntomas o pueden ser completamente asintomáticos. Dentro de lo que es el tipo mucoso, se presenta en la mayoría de los casos concomitante con lo que son las cutáneas. Entonces, primero aparece la cutánea y luego aparece la tipo mucosa. O esta puede aparecer, por ejemplo, meses o años después de que la lesión cutánea ha cicatrizado. Y está la tipo visceral que se encuentra con un periodo de incubación entre lo que son las 2 semanas y los 8 meses. Los principales reservorios de la leishmania son animales salvajes, entonces se han encontrado en perezosos, en zarigüeyas, en la rata doméstica, en roedores silvestres y de inclusive perros salvajes o perros domésticos, porque también se han encontrado casos, y también lo que son burros. Aquí tenemos lo que es el ciclo de leishmania. Entonces, en el número 1 vamos a ver que el insecto va a ingerir la sangre, ¿verdad? Y a través de la cavidad vocal va a inyectar los promastigotos en la piel de la persona. En el número 2 vamos a ver que esos promastigotos van a ser fagocitados por lo que son los macrófagos y otras células fagocíticas mononucleares. Entonces, ellos dentro de los macrófagos se van a transformar en amastigotos. Estos amastigotos se van a multiplicar en varios tejidos y pueden infectar otras células. Entonces vamos a encontrar macrófagos que van a estar infectados y algunos que van a estar libres, unos amastigotos libres que van a migrar hacia diferentes partes del cuerpo. Luego, cuando el insecto viene y toma la picadura, ¿verdad? O hace la picadura de la persona que está contagiada, entonces va a ingerir ese amastigoto y el amastigoto va a terminar su ciclo de vida dentro de lo que es el insecto. Entonces, él va a parasitar al insecto y se va a mover hasta lo que es el intestino del mismo. Cuando se encuentra ahí, ellos van a migrar hasta lo que es la probóscide, que es la parte bucal del insecto, ¿verdad? Y van a estar listos para que a la hora que el insecto vuelva a picar, entonces a la hora que él va a inyectar o va a colocar la probóscide, va a inyectar los promastigotos y el ciclo se va a repetir. Dentro de los tipos de leishmania tenemos tres: la leishmania cutánea, la visceral y la mucocutánea. Entonces, las características van a depender según ellos, igual el cuadro clínico, así como lo que es el tratamiento y lo que es el diagnóstico diferencial. La cutánea tiene varias subclasificaciones. Entonces, tenemos la cutánea localizada o la que se le conoce como LCL. Ella va a ser la forma más frecuente y va a iniciar en el sitio de la picadura. Por lo general se va a presentar en áreas que están expuestas como en la cara, en el cuello o en las extremidades. Y el cuadro clínico va a iniciar con una mácula de aproximadamente medio centímetro que va a estar rodeada de un halo. Esto puede durar de 1 a 2 días. Ahora, la mácula se presenta propiamente por la picadura del insecto. No significa que la mácula es un signo de infección, pero es el primer signo que vamos a encontrar posterior a la picadura del mosquito. Luego esa mácula, ¿verdad? Dentro de ella se va a formar una pápula que se va a ver eritematosa y esa pápula va a ir creciendo y se va a ir formando en un nódulo o una placa que va a ser redondo e indoloro. Va a ir aumentando de tamaño hasta llegar a formarse una úlcera de indiferente cantidad de tamaños, ¿verdad? Porque pueden ser desde medianas hasta grandes. La úlcera la vamos a ver con sus características, que es muy bien circunscrita, los bordes están infiltrados, los vamos a ver eritematoviolaceos y se van a encontrar levemente elevados los bordes. La base de la úlcera la vamos a ver como granulomatosa y en algunos casos con costras, más que todo si hay infecciones secundarias por bacterias.
Y en el caso de los niños, que esto es muy común, dependiendo de la zona en la que fue picado el niño y fue contagiado, entonces ahí vamos a encontrar un eritema y una inflamación en lo que es el trayecto, los ganglios linfáticos, o podemos encontrar adenopatías satelitales regionales. Y si está infectada de forma secundaria por una bacteria, entonces la úlcera pasa a ser de tipo dolorosa y el cuadro clínico va a ir empeorando. Por lo general, estas úlceras no presentan prurito al inicio. Sin embargo, si tienen la infección bacteriana, entonces ahí sí podemos ver al pacientito donde se está rascando. Y eso lo que va a generar es que la úlcera se haga muchísimo más grande y que también se vaya distribuyendo a lo que es el tejido adyacente, ¿verdad? Y si está en zonas como por ejemplo en el caso de la mucosa, que la vamos a ver, si está en zonas muy cerca de lo que es la nariz o la boca, vamos viendo que puede haber una infección por contigüidad. Luego tenemos la que es la cutánea difusa o la LCD. Ese es un cuadro menos común y por lo general se presenta porque hay una falta de la respuesta inmune mediada por las células. Con lo que es el cuadro clínico, pueden aparecer las pápulas, las placas o los nódulos que pueden estar eritematosos o no y se encuentran en áreas localizadas. Esas lesiones pueden ser asimétricas o simétricas y la mayoría se van a encontrar en lo que son extremidades. Las lesiones no se van a a ulcerar, entonces los vamos a ver solamente como placas o nódulos como tal. Pero si el paciente presenta algún trauma, pues ahí sí está el riesgo de que se ulcere. Aquí es importante que si aparece la úlcera, esta puede cicatrizar y posteriormente pueden aparecer nódulos en el borde de la cicatriz. Entonces, pasaría de una cutánea localizada a una cutánea difusa. Y las lesiones pueden permanecer sin cambios durante meses o años y luego se pueden ir diseminando. Entonces, por eso es que es importante tomarlo en cuenta dentro de los diagnósticos a la hora de tratar al paciente o recibir el paciente, debido a que si no le damos el tratamiento adecuado, ahora podemos estar eh, propiciando que se generen estos cuadros difusos que en muchos de los casos la verdad es que no son tan sugestivos. Y la tercera que tenemos de tipo cutánea es la cutánea crónica. También se le conocen algunos textos como la cutánea intermedia. Entonces, se van a observar unas placas, pero van a ser verrugosas y las úlceras son crónicas. Y esta por lo general se debe a que que ha tenido una pobre respuesta al tratamiento o ha tenido recaídas con lecciones extensas. Entonces, aquí es muy importante también hablar de lo que es la prevención, que lo vamos a ver más adelante. Con respecto a lo que es la mucocutánea, vamos a ver que es una de las más severas, porque por lo general se daña lo que es el tracto respiratorio superior y eso va a generar secuelas. De las que son de tipo cutánea, un 5 o 7% van a desarrollar este cuadro, porque van a estar en zonas muy cerca de lo que es la nariz, la boca, ¿verdad? Entonces van a pasar a mucocutánea y va a ser el cuadro un poco más severo. Dentro del cuadro clínico vamos a ver que se presenta una lesión que es cutánea previa y el parásito se puede diseminar, ya sea por la vía hematógena o por la vía linfática hacia las mucosas. Y aquí es donde yo les mencionaba, puede haber una extensión desde la piel a las mucosas dependiendo de qué tanto o qué tan lejos esté una de la otra. Y esto se debe más que todo a que la persona se está rascando, se está tocando, ¿verdad? Entonces tiene contacto con su propia mucosa y extiende la lesión. Estas lesiones pueden ser simultáneas con las de la piel o pueden aparecer meses o años después. Y eso es importante, el 90% de estos casos van a afectar lo que es el septum nasal. Entonces, como lesiones iniciales, perdón, vamos a encontrar una obstrucción, una rinorrea, puede haber una epistaxis y si lo vemos, o sea, no son síntomas tan característicos. Vamos a ver costras serohemáticas. Muchos pacientes a nivel bucal pueden presentar odontalgia o caída espontánea de los dientes. Esos ya son casos un poco más severos. Y al examen físico, si nosotros revisamos a este paciente, podemos encontrar un eritema y una infiltración de la mucosa, principalmente en lo que son los septums y en los cornetes, pero los inferiores. Si el paciente presenta un cuadro clínico que ya es avanzado, entonces se va a formar una úlcera con estas costras reumáticas, ¿verdad? Va a llegar a afectar lo que es la parte cartilaginosa del septum hasta llegar a lo que es la perforación como tal. Entonces aquí es donde hablamos de las secuelas, porque cuando esto es de manejo quirúrgico y cuando ellas resuelven, si es que se encuentran en la parte externa, la cicatrización puede generar
una deformidad a nivel nasal. En estos casos vamos a ver una rinorrea purulenta debido a una infección bacteriana, y si observamos podemos encontrar una rinitis atrófica y una degeneración de lo que es la mucosa nasal. Hay pacientes que la evolución es muy avanzada y se va a encontrar algo muy característico que es la nariz de tapir, que entonces es que la parte anterior de la nariz se va a deformar, se va a retraer el ala nasal y va a haber un colapso de la narina. Hay ocasiones donde el septum, donde se perfora, se conectan las dos narinas, entonces también eso es un proceso muy perjudicial para la persona que le deja secuelas, no solo estéticas, ¿verdad?, sino también psicológicas. Y también se han visto casos avanzados donde puede afectar lo que es la faringe, la laringe, el paladar y el labio superior, dependiendo hasta dónde puedan migrar los parásitos. Entonces, aquí en estas imágenes vamos a encontrar un caso que se dio en Turrialba, esto me lo compartió el doctor Martínez, y podemos encontrar la típica úlcera em, que les estaba hablando, ¿verdad? Que tiene esos bordes elevados de un tono violáceo, que por lo general estas úlceras, como les dije, no duelen. Esta, si la podemos ver aquí, tiene una sobreinfección bacteriana, ¿verdad? Y aquí ya la extensión es un poco más grave. Y si vemos el fondo de la úlcera, entonces lo vemos granulomatoso, ¿verdad? Con una costra, como en este caso. Y la que se ve aquí arriba, que le pasó a esta paciente, es en este momento es una mucocutánea, pero por lo general esta pudo haber iniciado de tipo cutánea y cambió a mucocutánea. Y podemos ver que también no solo tiene lesiones aquí en la nariz, sino que también tiene lesiones en el labio. Entonces, no se puede ver por la imagen, ¿verdad? El septum, pero por lo general toda esta parte de aquí, por dentro de la nariz, se va a encontrar afectada. Este es otro caso que se lo saqué del artículo para que ustedes puedan ver. Esto es una leishmaniasis, pero de tipo difusa. Entonces, vean que no se ve una úlcera, lo que se ven son pápulas y nódulos y eso se puede diseminar principalmente a las partes de las extremidades. Y del lado derecho tenemos una mucocutánea que vean que no es tan claro en este caso, con esta imagen, ¿verdad? Como se ve una placa eritematosa, lo podemos confundir con otras causas, ¿verdad? O con otro tipo de enfermedades y lo podemos obviar. Y vean en esta que saqué de internet, a nivel de la cavidad bucal, cómo el parásito, ¿verdad? Se está eh, proliferando en lo que es el paladar. Entonces, si dejamos que esta lesión evolucione, por lo general, atrás va a generar una perforación en la parte cartilaginosa. Otra que tenemos es la de tipo visceral, que esta es la que es rara en Costa Rica, pero sí se han presentado casos y es muy común en África. Y esta es conocida como calazar también y es la forma más grave. Si el paciente pediátrico no se trata como debe ser, entonces tiene una letalidad del 100%. Dentro del cuadro clínico, es un cuadro que va a tener signos muy poco específicos. Entonces vamos a ver una fiebre que puede ser intermitente en algunos casos. El paciente va a presentar anorexia, pérdida de peso, esplenomegalia, que puede llegar hasta la fosa ilíaca derecha y hepatomegalia. Como hay una invasión en hígado y vaso y médula ósea, vamos a tener alteraciones en lo que es la analítica. Entonces podemos encontrar pacientes con anemia, leucocitopenias, trombocitopenias, hipoalbuminemias e hipergamaglobulinemias también. Y aquí podemos encontrar dos ejemplos. Si pueden ver este paciente, vea que aquí ellos delimitan en la imagen cómo se ve la hepatomegalia, ¿verdad? Y de este lado cómo se ve la esplenomegalia llegando inclusive a lo que es la fosa. Y ese es otro caso que saqué en internet de niños que parecieran que si usted los ve, dependiendo del contexto epidemiológico o de la zona en la que se encuentren, uno podría confundirlo con otras enfermedades parasitarias o con algún tipo de malnutrición o algún tipo de alteración de tipo metabólica. Entonces, por eso es importante siempre tomar en cuenta la leishmaniasis dentro de estos cuadros. Uno de los factores importantes y que se presenta mucho, más que todo en África, son los cuadros de desnutrición. Entonces, un paciente desnutrido va a tener una progresión de la enfermedad muchísimo más avanzada. Dentro de lo que es el diagnóstico, aquí el objetivo es demostrar que los parásitos se localizan o se encuentran ya sea por métodos directos o indirectos. Dentro de los directos, podemos hacer un frotis por escarificado o por aposición. Entonces, esto nada más es raspar el borde de la lesión, teñir
esa muestra con Giensa y observar los amacigotes que se van a encontrar intra y extracelulares. Se puede hacer un cultivo, sin embargo, los cultivos más que todo son para fines taxonomónicos y para fines investigativos. Y se puede utilizar la PCR, ¿verdad? Que lo que se busca es detectar el material genético del parásito, ya sea directo en las muestras, como en la sangre o en la piel, dependiendo del caso que sea. Si es cutánea, se puede hacer en la piel, pero si es visceral, entonces hay que hacer muestras de sangre. Tenemos los diagnósticos indirectos, se puede utilizar como parte de la serología, la inmunofluorescencia indirecta, entonces esto lo que busca es detectar los anticuerpos específicos contra el parásito y es el método que más se utiliza en el caso de la leishmaniasis visceral porque no tenemos un foco o sí, una zona localizada o un foco, ¿verdad? Para poder tomar una biopsia de lo que es em, la enfermedad y poder hacer el diagnóstico. Y también podemos utilizar un ELISA que se ha visto que en lo que es la leishmaniasis cutánea, ¿verdad? Localizada, tiene una positividad del 92%, en la mucocutánea de un 88% y en la difusa de un 89%. Entonces, ya vemos, ¿verdad? El porcentaje es bastante elevado en cualquiera de las tres. Y se puede hacer otra prueba que es la intradermoreacción, que es la prueba de Montenegro o leishmanina, que eso es aplicar una inyección intradérmica con el antígeno y la lectura se realiza a las 48 a 72 horas y ella va a ser positiva si la induración o el nódulo va a ser mayor o igual a 5 milímetros. El problema con esta prueba es que si el paciente ya tuvo la leishmaniasis y se curó, entonces el antígeno va a seguir reaccionando o el paciente va a seguir reaccionando y nos puede dar un falso positivo porque no sabemos si es infección nueva o si es una reinfección o si ya son si ya la presentación es por una vieja enfermedad. Entonces, ese es el problema con esta prueba. Dentro de lo que son los diagnósticos diferenciales, los vamos a tomar en cuenta según el tipo de leishmaniasis que tengamos. Entonces, si es de tipo cutáneo, hay que descartar si hay una tuberculosis cutánea, por ejemplo, o una esporotricosis. También pacientes que pueden tener una sobreinfección bacteriana, entonces podemos confundirlos con un impético. O si la picadura está infectada por otros insectos, o como por ejemplo una araña. Y si pacientes, esto es poco común, pero si se presentan en pacientes pediátricos que se encuentren carcinomas cutáneos. Eso es en el caso de las localizadas. En el caso de las difusas, podemos diferenciarlo con respecto a la lepra, a linfomas cutáneos, a neurofibromatosis y a la xantomatosis. Con las mucocutáneas hay que tener mucho cuidado porque, como les digo, o sea, a veces el cuadro no es tan claro, ¿verdad? La lesión en la nariz o en el septum no es tan clara, entonces podemos confundirla con una sífilis, por ejemplo, traumas faciales, el uso de drogas como la cocaína en los adolescentes, tuberculosis, infecciones bacterianas. A veces pueden presentar pólipos nasales y les estamos dando un diagnóstico que no es correcto y las lesiones por una rinosporidiosis, que es un hongo, y el rinoscleroma, que es una bacteria. Entonces, cuando ustedes ven estas lesiones, son muy parecidas a las de Leishmania. Entonces, aquí es importante tomar siempre en cuenta estas dos entidades. Dentro de lo que es la visceral, podemos diferenciarlo de una leucemia o de un linfoma, así como de una malaria, una brucelosis crónica, una tuberculosis que está diseminada, una histoplasmosis diseminada o un VIH pediátrico avanzado. Por lo general, muchas de estas enfermedades tienen la hepatomegalia o la esplenomegalia. Entonces, por ahí va más que todo el diagnóstico diferencial. Debemos considerar entre todos estos el contexto epidemiológico del paciente, la región endémica en la que se encuentre, si tiene antecedentes de viaje o si tuvo contacto con vectores o con animales. Dentro de lo que es el tratamiento, tenemos varios tratamientos. El primero y el más importante es el sistémico, es la primera opción que se va a utilizar. Entonces, podemos utilizar los antimoniales pentavalentes que a nivel comercial se llama glucantime, que es meglumina de antimonato. Entonces, la dosis por lo general son 20 miligramos de la concentración de antimonio por kilogramo por día. En el caso de la cutánea la vamos a utilizar por 20 días y en el caso de la mucocutánea 28 días, ya sea intramuscular o intravenosa. ¿Qué pasa con ese medicamento? Pues tiene reacciones adversas un poco fuertes.
Algunas de ellas son, por ejemplo, dolor a la hora de la inyección. Hay pacientes que presentan mialgias o artralgias y algo más severo puede haber una inversión de la onda T o un QT prolongado. Entonces, por lo general, estos pacientes hay que estarlos haciendo monitorizaciones, ¿verdad? A través de un electrocardiograma o pruebas de función hepática y pruebas de función renal. Y hepática, porque más que todo cuando el uso es continuo, ¿verdad? Se pueden encontrar las transaminasas elevadas. Tenemos otra opción que es la anfotericina B liposomal. Esta se va a utilizar si el paciente presenta reacciones adversas o tiene contraindicaciones, como por ejemplo una falla hepática o una falla renal. Entonces no podemos utilizar los antimoniales pentavalentes porque son muy fuertes. Entonces, en estos casos utilizamos la anfotericina B. O en el caso de que se utilizó en mucocutáneo, pero hubo una falla terapéutica, ¿verdad? Entonces tenemos que pasar a una segunda opción y en el caso de las viscerales, por lo general se utiliza esta. La dosis va a depender del tipo de fármaco que vamos a utilizar. Entonces hay dos presentaciones, la liposomal y la convencional. La liposomal, por lo general, la dosis es de 3 a 5 miligramos por kilo por día por 5 días consecutivos. Y la convencional, que es la segunda opción, por lo general se trata de manejar siempre con la liposomal. La dosis es de 0,75 a 1 miligramo por kilo por día, intravenoso, pero lento. Esto va haciendo un manejo de 2 a 6 horas por unos 15 a 20 días. Y también hay que mantener un monitoreo de la creatinina sérica, los electrolitos, realizar hemogramas em, em, según los días, ¿verdad? Y manejar lo que es el estado de hidratación del paciente. Podemos utilizar, ya eso es como en última opción, los tratamientos tópicos como la paromomicina, que por lo general es una pomada, ¿verdad? Que se van a utilizar en lesiones que son cutáneas únicas o que son poquitas, es decir, menor a 5 o pequeñas, menor a 3 centímetros, pero no se pueden utilizar ni en lesiones faciales ni articulares. Entonces, la dosis de la pomada tiene que ser al 15% y se aplica 1 o 2 veces al día por 20 a 30 días en la lesión que se encuentre. Y los efectos adversos por lo general es una irritación local, un ardor o una descamación. Y ya como último, se pueden utilizar terapias de calor o crioterapia, pero se ha visto que estos tratamientos, si no se manejan con algún fármaco, muchos de ellos no logran resolver. Entonces podemos más bien prolongar el tratamiento, prolongar la enfermedad y traerle secuelas un poco más graves a los pacientes. Dentro de lo que es la prevención. Aquí es importante algunas medidas a utilizar. Si vamos a viajar a lugares donde sabemos que se encuentra la leishmania, pues utilizar repelentes de insectos. Por lo general aquí en Costa Rica hay insectos por todo lado y mosquitos por todo lado, entonces debemos de andar repelente siempre. Utilizar prendas que cubren el cuerpo, telas metálicas en puertas y ventanas para evitar que entre el mosquito, ¿verdad? Lo que son los hogares o los edificios. Y en pacientes pequeños se pueden utilizar mosquiteros en los dormitorios para evitar que los estén picando durante la noche o cuando estén durmiendo. Y esta sería la bibliografía y muchas gracias por su atención.